haciendo ahora mismo un sorteo de 13.500 pavos entre todo el mundo que simplemente se suscriba a este canal, le dé like a este vídeo y comente en comentarios su ID. Tienes ahora mismo un link en la descripción para conseguir pavos totalmente gratis y lo único que vas a tener que hacer será unos pasitos de nadie y vas a estar pudiendo conseguir pavos totalmente gratis. Así que quiero que todo el mundo que quiera conseguir pavos totalmente gratis vaya corriendo al primer link de la descripción, porque simplemente va a tener que hacer unos pasitos de nada y ya estaría. Le damos a enviar y ya estaría. Y en el caso de la otra página también vais a estar pudiendo conseguir premios totalmente gratis. Seleccionaréis el premio que prefiráis, ¿vale? En mi caso, pavos gratis, y simplemente os vais a tener que suscribir a unos canales de por aquí y ya estaría. Acabamos de llegar a los 52.000 suscriptores y para celebrarlo estoy haciendo ahora mismo un sorteo de 13.500 pavos entre todo el mundo que simplemente se suscriba a este canal, le deje un like a este vídeo y me siga por mi Instagram, que lo tenéis ahora mismo por pantalla. Recordad que en cuanto lleguemos a los 53.000 suscriptores daremos el ganador de este sorteo y empezaremos otro nuevo. Así que si todavía no has participado, corre a participar porque vas a estar pudiendo conseguir 13.500 pavos totalmente gratis. Aquí tenéis el ganador del anterior sorteo. Hoy os sigo un nuevo vídeo para conseguir el pase de batalla de la temporada 6, capítulo 2 gratis. Este es un truco que me acaba de pasar hace nada un suscriptor por mi Discord y lo vamos a estar probando ahora mismo en este vídeo. Me ha comentado que a 5 de los 6 suscriptores que lo han probado les ha funcionado a 5, así que muy atentos porque lo que vamos a tener que hacer será muy sencillo. Lo primero de todo que tendríamos que hacer sería entrar al Fortnite, actualizarlo y a continuación lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos a la pestaña de pase de batalla y tendríamos que repetir el vídeo, ¿vale? Tendríamos que repetir el vídeo del pase de batalla. Bien, pues una vez lo tenemos que ver entero y una vez lo terminemos pues tendremos que seguir haciendo unos pasos. Yo voy a saltar esta parte, voy a cortar esta parte del vídeo para que no se haga tan pesado en el vídeo. Bien, pues ya se está terminando el truco y una vez estemos por aquí, cuando se acabe el truco lo que tendremos que hacer será muy sencillo. Tenéis que saber que si todavía no habéis entrado al Fortnite y todavía no os han saltado las cinemáticas, lo podéis hacer el truco del tirón, ¿vale? Viendo las cinemáticas desde el principio y haciendo lo siguiente, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer a continuación sería ponernos, cambiarnos una skin cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo esta skin, por ejemplo, nos tendríamos que cambiar por otra, ¿vale? Yo me voy a poner la de Jonesy mismamente, ¿vale? Así que nos tendríamos que cambiar la skin por una cualquiera. Si no tenéis skin, no os preocupéis porque esta parte del truco os la podéis saltar y no afectaría en nada. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos a la tienda de objetos y tendríamos que subir en el código de apoyo a un creador, ya que estáis haciendo este truco gracias a mi vídeo. No os cuesta nada, venís un momentito a la tienda de objetos y escribís en el código de apoyo a un creador soy el Esterocato y de verdad que os lo agradezco muchísimo. Esto es opcional, pero de verdad os lo voy a agradecer muchísimo ya que estáis haciendo este truco gracias a mi vídeo. No os cuesta nada, venís un momentito a la tienda de objetos y escribís en el apoyo a un creador soy el Esterocato, ¿vale? Le damos a aceptar y lo siguiente que tendríamos que hacer sería seleccionar modos de juego, ¿vale? Tendríamos que estar seleccionando modos de juego y tendremos que estar 3 segunditos fuera de la lobby. Cuando pasen esos 3 segundos tendremos que entrar, ¿vale? Entraríamos al Fortnite, ¿vale? De nuevo, y lo que tendríamos que hacer a continuación sería, ¿vale? Dirigirnos al chat del juego y tendríamos que escribir en el chat del juego error pase, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, lo que tendremos que hacer será seleccionar cualquiera de los modos de juego, daría totalmente igual qué modo eligierais, ¿vale? Yo voy a elegir solitario y le damos a jugar, ¿vale? Y ahora dentro de la partida os sigo explicando. Tenéis que saber que ahora mismo tenéis una página para conseguir pavos totalmente gratis en el primer link de la descripción. Así que si quieres conseguir pavos totalmente gratis, simplemente vas a tener que hacer unos pasitos de nada y vas a estar pudiendo conseguir pavos totalmente gratis. Así que todo el mundo corriendo al primer link de la descripción para conseguir pavos totalmente gratis. Bien, pues una vez estemos por partida, lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos justamente a esta zona que estoy marcando por aquí, ¿vale? Nos tendríamos que dirigir justamente a esta zona que estoy marcando por aquí, que ahora mismo no sabría deciros el nombre porque como veis está todo cubierto y lo estoy haciendo nada más que ha salido la temporada y no os podría decir los nombres. Aquí estaba Alameda Aullante, pero no sé si se llama Alameda Aullante o Alameda Afligida, ¿vale? Y perdonad porque me he confundido ya que no se puede ver muy bien en el mapa. Nos tendríamos que dirigir a esa zona que estoy marcando ahora mismo por ahí, ¿vale? Que estaría por aquí, ¿vale? Más o menos estaría por aquí al lado de Alameda y cerca también de Albercas Adormecidas. Bien, pues fijaros en el mapa y simplemente tendríamos que caer por esta zona y lo que tendríamos que hacer aquí sería muy sencillo, nada más que caigamos. Lo que tendremos que hacer a continuación será dirigirnos a esta zona de por aquí, tendríamos que romper todo lo que haya por aquí y coger el loot que haya por aquí, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería eso, simplemente tendríamos que destruir esta pared de por aquí, nos agacharíamos, nos levantaríamos, nos volveríamos a agachar y nos volveríamos a levantar y lo que tendríamos que hacer a continuación sería darle al escape, le damos a abandonar partida, ¿vale? Y ahora dentro de la lobby os sigo explicando.
Bien, pues lo que tendríamos que hacer una vez estemos de vuelta por la lobby sería muy sencillo. Nos tendríamos que dirigir al chat del juego y tendríamos que escribir error, ¿vale? Tendríamos que escribir error pase. Todo esto en minúsculas y sin darle a enviar. Esto es súper importante, lo vuelvo a recalcar. Hay que escribir error pase en minúsculas y sin darle a enviar. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos a la taquilla de objetos y tendríamos que ponernos una mochila diferente. Pero no os preocupéis, yo me voy a poner mismamente esta, pero no os preocupéis en el caso de que no tengáis mochila, porque esta parte del truco os la podéis saltar si no tenéis mochila o si solamente tenéis una mochila. Pero en el caso de que tengáis dos o más, tendréis que cambiaros la mochila. Yo en mi caso me voy a poner la de Travis Scott, así que le daremos a guardar y salir. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos a la tienda de objetos. Y ya que estáis haciendo este truco gracias a mi vídeo, no os cuesta nada, veis un momentito a la tienda de objetos y escribís en el apoyo a un creador soy Alester04, la verdad que os lo va a agradecer muchísimo. Ya que estáis haciendo este truco gracias a mi vídeo, no os cuesta nada, veis un momentito a la tienda de objetos y escribimos en el apoyo a un creador soy Alester04, le damos a aceptar. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería seleccionar modos de juego, ¿vale? Tendríamos que estar seleccionando modos de juego y cuando pasen 3 segundos, ¿vale? Tendremos que volver a entrar. Una vez hayan pasado esos 3 segundos volveremos a entrar y lo que tendremos que hacer a continuación, tendremos que dirigirnos de nuevo al chat del juego porque se nos habrá borrado el mensajito, ¿vale? Así que tendremos que escribir de nuevo error pase, ¿vale? Error pase lo tendremos que escribir de nuevo, vuelvo a repetir, hay que escribirlo en minúsculas y sin darle a enviar. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería seleccionar en los ajustes, ¿vale? Tendríamos que dirigirnos a los ajustes y lo que tendríamos que hacer a continuación sería dirigirnos al modo daltónico y lo tendremos que activar, daría totalmente en qué tipo de los tres. Yo lo voy a poner en deuteranopia, así que activaríamos el modo daltónico en deuteranopia. Le daremos a aplicar y le daremos a volver. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos de nuevo a la pestaña del pase de batalla y tendríamos que pasar todas las paginitas estas que veis por aquí, ¿vale? Tendríamos que ir pasando todas las paginitas estas que veis una por una, ¿vale? Una vez pasemos todas, ¿vale? Lo podéis hacer mucho más rápido. Una vez pasemos todas, incluso estas de interrogación también hay que pasarlas. Una vez la hayamos pasado todas, lo que tendremos que hacer será dirigirnos aquí a la pestaña de jugar y tendremos que poner en los ajustes del juego, tendremos que desactivar el modo daltónico, ¿vale? Tendríamos que dejar el modo daltónico en desactivado. Este ya es el último paso. Le damos a aplicar, le damos a volver y por último tendríamos que darle a enviar al error mensaje, ¿vale? Tendremos que dar a enviar error mensaje, que es hay que asegurarse perfectamente de que ponemos error mensaje en minúsculas y separado, ¿vale? Una vez hayamos escrito error pase en minúsculas y separado, le damos a enviar y ya estaría. Antes de continuar con este vídeo, quiero que todo el mundo que está viendo justamente esta parte del vídeo y no le ha funcionado el truco, vaya corriendo al botón de al lado de suscribirse que se llama unirse, porque ahí vais a tener vídeos en exclusiva que nadie más tiene para conseguir pavos y skins totalmente gratis. Así que si quieres conseguir pavos y skins totalmente gratis, tenéis en el botón de unirse vídeos totalmente exclusivos solamente para la gente que está unida a este canal. También recordar que tenéis ahora mismo un sorteo de 13.500 pavos entre todo el mundo que simplemente se suscriba a este canal, le dé like a este vídeo y me siga por mi Instagram, que lo tienes ahora mismo por pantalla. Así que sí, bye bye.